Bueno, con todo lo que nosotros hemos hablado, hemos visto que la herencia y la genética son importantes, principalmente en lo que son algunas alteraciones donde afectan a enfermedades entre una generación y otra, ¿no? Entonces, el sistema hereditario de un organismo multicelular, como es la especie humana, es bastante complejo. También hemos visto que el sistema genético es bastante susceptible o sensible a ciertos agentes medioambientales que pueden inducir lo que son alteraciones cromosómicas, estaríamos hablando de las mutaciones, ¿no? Y esto nos lleva a modificaciones numéricas, modificaciones que se puedan dar lugar en lo que es la pérdida o ganancia de material genético o simplemente alteraciones relacionadas con pérdida o ganancia de material cromosómico, ¿no? Todos estos pueden ser influenciados por factores externos que llevan a mutaciones, y la mutación no es nada más que la alteración del material genético. Entonces, nos llevan alteraciones citológicas por algún error en lo que son las divisiones celulares, tanto en la mitosis como en la meiosis, y también puede haber alteración o deterioro de lo que van a ser las organelas citoplasmáticas. Entonces, tenemos aquí secuenciaciones alteradas por mecanismos externos que pueden llevar a lo que es la modificación del material genético. En relación a la epidemiología, las enfermedades de origen genético nos van a representar fallas en la morfogénesis y se van a manifestar desde el nacimiento. Aquí estaríamos hablando de las alteraciones morfológicas, ¿no? O sea, de las malformaciones congénitas, las cuales van a tener un porcentaje entre 3 a 4% que nacen con alguna malformación grave. Otros se hacen aparentes mucho tiempo después, dependiendo de su localización o repercusión funcional. Esto sería entre un 7 al 10%. Tenemos de causa desconocida, donde se van a presentar alteraciones cromosómicas con enfermedades de herencia mendeliana simple o multifactorial. Las de multifactorial son consideradas entre un 60 a un 70% de presentaciones. También sabemos que algunos abortos espontáneos están producidos, ¿no?, por alguna alteración en el sistema, en el material genético. Por eso ya habíamos visto desde embriología que los abortos espontáneos son causa de algún tipo de alteración genética, donde el cuerpo sabe que son individuos o personas que no van a tener probabilidad de subsistir, o son alteraciones bastante severas, por lo que el cuerpo lleva a lo que es un aborto. Y la relación con influencias ambientales, que pueden ser de naturaleza microbiana, química o física, donde nosotros habíamos visto principalmente a lo que es la radiación, ¿no? Entonces tenemos repercusiones. Entre las anomalías congénitas, la mayoría de ellas vienen a tener una causa específica, aunque también tenemos a las de causa desconocida. Entre el primer lugar que ocupan las anomalías congénitas en relación a su etiología, vienen a ser las alteraciones genéticas. Nos hablan de mutaciones, nos hablan de alteraciones cromosómicas. Entonces aquí es donde nosotros en la genética vamos a abarcar un área importante. Tenemos factores ambientales que predisponen a un 10% de alteraciones, y herencia multifactorial, ¿no?, la que estaba relacionada con varios genes y con factores medioambientales. Y uno de los factores que debemos considerar también es la gemelaridad. Aquí tenemos una pequeña torta que nos muestra, ¿no?, la detección de los defectos congénitos. Muchas veces utilizamos las técnicas de reproducción asistida, cuando tenemos antecedentes de enfermedades genéticas, ya que en las técnicas de reproducción asistida podríamos lograr fecundaciones y embriones que tengan la capacidad de ser analizados antes de ser implantados, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no?, de diagnosticar.
Las alternativas reproductivas nos ofrecen lo que es un diagnóstico prenatal y un diagnóstico prenatal preimplantacional. Entre las alteraciones que ustedes ven ahí en la torta, tenemos en un gran porcentaje a procesos infecciosos, tenemos después a lo que son alteraciones poligénicas y multifactoriales, tenemos alteraciones monogénicas, alteraciones cromosómicas, alteraciones relacionadas con agentes teratogénicos. Entonces son varias las áreas en las cuales vamos a clasificar a las alteraciones que puede presentar un embrión. Aquí tenemos al cariotipo normal, este es el cariotipo del sexo masculino. Entre los defectos congénitos también nosotros hemos visto la importancia de lo que son las alteraciones cromosómicas. El 12% de los defectos congénitos, 5 a 6 por mil, van a presentar lo que son anomalías cromosómicas. Enfermedades hereditarias relacionadas con las leyes de Mendel, tenemos a un 28%, eso vale decir 14 por mil. Y alteraciones por multifactoriales o malformaciones congénitas por multifactores relacionados con varios genes, tenemos a un 60%, donde nos van a ofrecer a 25 casos por 1000 niños nacidos. Entonces vamos a tener a lo que son los efectos teratogénicos de sustancias que ejercen una acción directa sobre el embrión, llevándole alteraciones. Las enfermedades cromosómicas se producen por una alteración en los cromosomas. Tenemos las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales. Entre las numéricas nosotros hablamos de las aneuploidías y en las estructurales hablamos de ganancia o pérdida de lo que van a ser segmentos cromosómicos, ¿no? Tenemos también reordenamientos de segmentos, incluso de un cromosoma entero. Esto determina que el embrión no tenga todas las características adecuadas para la formación de sus órganos y tejidos. Para poder determinar alteraciones cromosómicas, necesitamos recordar que el cariotipo normal consiste en 46 cromosomas, 22 autosomas y un par sexual, y necesitamos saber que los cromosomas, hemos visto ya, son estructuras que van a tener dentro de su estructura gran cantidad de ADN y proteínas. Son varias las técnicas que nos permiten identificar, ¿no?, a los cromosomas y las áreas afectadas. Entonces tenemos a la técnica del bandeamiento que permite identificar a los cromosomas por su patrón de bandas y es una de las formas, ¿no?, de diagnosticar alteraciones dentro de las estructuras. Entre las alteraciones cromosómicas, principalmente tenemos las alteraciones de número y las ganancia o pérdida de estructuras. Tenemos a las translocaciones recíprocas, robertsonianas, a las inversiones, a los cromosomas anulares y al mosaicismo, que es mucho más frecuente ver en lo que es un tejido corial. Aquí tenemos a las alteraciones de número, las trisomías, hemos dicho las aneuploidías, principalmente tenemos a las monosomías y a las trisomías, aunque también podemos considerar a las poliploidías. Y aquí ven una trisomía del par 21. Aquí vemos una monosomía del cromosoma sexual de un síndrome de Turner. Las alteraciones en número las hemos clasificado como aneuploidías, monosomía, ausencia de un cromosoma, trisomía, la presencia de más de un cromosoma, y al mosaicismo o mixoploidía, cuando hay dos o más constituciones cromosómicas en las poblaciones celulares. Entonces, estas se producen por un mecanismo de falta de disyunción de los cromosomas homólogos durante los procesos de división celular, ya sea en la meiosis o en la mitosis. Y ahí nosotros vemos un cariotipo que nos ofrece una
monosomía. Aquí vemos una trisomía. Ahí vemos otra trisomía. Bueno, el anterior era del par 21. Esta es del par 13. Y aquí vemos del par 18. Aquí vemos un mosaicismo, ¿no? Donde son varios los cromosomas que se pueden ver afectados con la presencia de varios cromosomas. Es bastante raro, pero sí se habla de lo que es un mosaicismo en algún síndrome que determinamos como mongólico. Aquí tenemos la de lesión o pérdida de material. Estaríamos hablando de la pérdida de este segmento. Entonces tenemos varias alteraciones, ¿no? Tenemos aquí el segmento que ha sido translocado. Aquí vemos las duplicaciones, ya que tenemos varios segmentos que están duplicados dentro de lo que es este cromosoma. Entre las anomalías de los cromosomas ligados al sexo, tenemos al síndrome de Klinefelter, tenemos al Turner, a la triple X, al doble Y, a las hermafroditas verdaderas. Habíamos visto que las alteraciones del cromosoma X van a tener dentro de su estructura genes relacionados con ciertas afectaciones, y tenemos al cromosoma Y, que simplemente va a tener alteraciones relacionadas con la reproducción. Aquí tenemos a un síndrome de Turner, que ya hemos visto las características, el Klinefelter, las polisomías. Entre los trastornos más importantes de aberraciones cromosómicas sexuales están dos, uno que es el Klinefelter y otro que es el Turner. Entonces ya hemos visto las características, simplemente vemos que vamos a mostrar en este cariotipo la presencia de un cromosoma X más. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? A los Klinefelter, a los eunucos, que van a tener características femeninas. Tenemos al Turner, que como ustedes ven, tiene la ausencia o la falta de un cromosoma sexual, mostrándonos simplemente al X. Y nosotros ya habíamos visto, ¿no?, cómo se produce por una falta de disyunción. Vamos a ver que puede ser un error tanto en el espermatozoide como en el ovocito, lo que nos da un síndrome de Turner. Y habíamos visto también lo que es la pérdida de un segmento de cromosoma, lo que nos puede dar lugar también a lo que es una monosomía. Habíamos visto la herencia poligénica y multifactorial, que también nos lleva a un grupo de enfermedades hereditarias, donde son varios los genes que actúan y que interactúan con lo que van a ser los factores medioambientales. Este es el tipo de alteración que tiene un mayor porcentaje en todas las enfermedades hereditarias. Aquí tenemos algunas de las anomalías congénitas multifactoriales entre congénitas y adquiridas, ¿no? Ya habíamos visto en anteriores clases. Tenemos a las anomalías congénitas de causa mixta o multifactorial. Aquí vemos que la información genética no solamente va a ser la más importante, sino también vemos que es las alteraciones que van a tener una interacción con el medio ambiente o el entorno de la persona. Entonces pueden dar lugar a ciertas anomalías donde vemos que las personas tienen hábitos que pueden llevar a alteración del material genético. Hablamos de malos hábitos, hablamos de lo que son factores del entorno del paciente, agua potable. Entonces vamos a ver que la alimentación, los fármacos, el entorno, sustancias contaminantes del medio ambiente pueden llevar, ¿no?, a alteraciones genéticas. Y aquí vemos una multifactorial o poligénica, que viene a ser lo que es el paladar, la fisura del labio y paladar, ¿no?, que es también considerada como uno de los ejemplos más típicos de lo que es la poligénica y multifactorial.
Esto ya lo habíamos visto, perdón. Ya, aquí tenemos a la displasia o luxación de cadera, ¿no? Que se va a deber igual a la interacción entre genética y factores medioambientales. Entonces vemos que la displasia o luxación de cadera también es una de las enfermedades o alteraciones consideradas como poligénica y multifactorial. Aquí tenemos a otro tipo de anomalías. Van a estar relacionadas con costumbres maternas, el uso de drogas, el consumo de alcohol, el hábito de fumar, enfermedades predisponentes de la madre, algunos medicamentos que actúan como agentes teratogénicos o procesos infecciosos que también pueden afectar al producto. Y aquí vemos rupturas anatómicas por accidentes vasculares. Entonces, una de las afectaciones que ustedes ven ahí viene a ser los defectos causados por las bandas amnióticas, ¿no? Donde ustedes pueden ver no solamente afectado un área, son las 4 extremidades que se han visto afectadas por la presencia de lo que van a ser las bandas amnióticas. Aquí vemos anomalías letales que van a estar causadas por factores medioambientales, teratógenos y una interacción con la genética y el medio ambiente. Aquí tenemos alteraciones del tubo neural, por ejemplo, la anencefalia, las agenesias de órganos, tenemos a la agenesia renal bilateral, tenemos a las trisomías, que las que nos traen más complicaciones son la 13 y la 18, que nos van a llevar a este tipo de alteraciones. Ustedes están viendo ahí a un niño con sirenomelia. La condroplasia, que va a ser también considerada como un tipo de herencia relacionada no solamente con genes, sino también con una alteración a nivel de lo que es la hormona del crecimiento. En este caso, la condroplasia hablamos que va a estar determinada por la alteración de un solo gen. Entonces ustedes ven las características de estos individuos. Ahora, para hablar de lo que es el diagnóstico prenatal, son varias las afectaciones que nosotros podríamos relacionar con herencia y agentes medioambientales. Entonces tenemos grupos de riesgo que pueden llegar a desarrollar este tipo de afectaciones. Para eso existe lo que es el diagnóstico prenatal. En el diagnóstico prenatal es un diagnóstico temprano en gestación que puede dar lugar a la presencia de algún tipo de alteración. Podríamos hablar de alteraciones cromosómicas y genéticas cuando tenemos antecedentes de familiares de importancia. Entonces podríamos hacer un seguimiento para poder determinar si es que el nuevo individuo ha heredado estas caracterizaciones o simplemente determinar una afectación para ver si esta es compatible o no con la vida. Para ello, nosotros acudimos a lo que es el diagnóstico prenatal. ¿Qué abarca lo que es el diagnóstico prenatal? Indica varias acciones diagnósticas realizadas durante el embarazo, antes del nacimiento, cuya finalidad va a ser la identificación de posibles defectos congénitos. Podríamos hablar de anomalías morfológicas, estructurales, moleculares o funcionales, o de enfermedades que puedan estar presentes en un individuo. Entre los objetivos del diagnóstico prenatal está la identificación de anomalías incompatibles con la vida o que causan minusvalía grave. Está el de identificar trastornos que condicionen el momento, lugar o modalidad del parto. Hablamos de las que nos permiten identificar fetos que se beneficiarán de una intervención pediátrica precoz o identificar fetos que pueden beneficiarse de un tratamiento intrauterino. El objetivo final es asegurar a los padres con un riesgo mayor o menor de anomalías fetales que puedan tener de forma selectiva hijos o hijas libres de defectos congénitos importantes.
Para ello, nosotros utilizamos varios tipos de diagnóstico. Por ejemplo, tenemos al tamizaje prenatal. El tamizaje nos habla de la búsqueda de, por ejemplo, lo que son las aneuploidías. Hablaríamos de las trisomías y las monosomías. Aquí nos están hablando del tamizaje en lo que son las trisomías. Podríamos hablar de cómo se diagnostica a la trisomía 13, 18 y 21. Tenemos en los diferentes periodos de la gestación formas de diagnosticar. En el primer trimestre nos basamos en la sonografía o en la ultrasonografía, que no es nada más que la ecografía, ¿no? Que nosotros podemos utilizarla. Ahora, la que se realiza viene a ser la que nos va a permitir determinar, por ejemplo, la translucencia nucal. La translucencia nucal en un 60% nos presenta las alteraciones, tiene una alta sensibilidad. Solamente se puede indicar que el 5% puede dar lugar a falsos positivos. Y tenemos lo que es el estudio bioquímico, donde podremos determinar niveles de la gonadotropina coriónica humana o de la proteína P. Tenemos el segundo trimestre con la detección de lo que es la hormona gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína, que es una proteína que va a ser producida por el feto y pasada a la sangre materna. Entre las técnicas de diagnóstico prenatal, vamos a tener a las técnicas no invasivas y a las técnicas invasivas. Entre las técnicas no invasivas tenemos estudios sanguíneos que nos permiten determinar algún tipo de valor que nos identifique a una malformación. Tenemos a la ultrasonografía o la ecografía y más raramente podríamos utilizar lo que son estudios citológicos que permiten determinar alteraciones. Y en las invasivas tenemos a la biopsia de vellosidades coriales, tenemos a la embriofetoscopía, la amniocentesis precoz, la amniocentesis clásica, la cordocentesis y el diagnóstico preimplantatorios. Ahí ustedes ven a una pacientita que está realizando su control. Habíamos mencionado que la ecografía es una de las principales formas de diagnosticar en el primer trimestre, porque la ecografía permite, ¿no?, visualizar formas, como ustedes lo están viendo aquí, la forma de lo que es nuestro embrión y permite visualizar, ¿no?, lo que es aquí la translucencia nucal. La translucencia nucal es una forma de diagnosticar en etapas tempranas la presencia de algún tipo de aneuploidía. Tenemos la toma de muestra sanguínea, donde podemos detectar valores de sustancias producidas por el feto. Entonces también podríamos utilizar lo que es el estudio de la sangre materna. Ahí tenemos las pruebas bioquímicas. Tenemos la presencia de lo que son las células fetales circulantes en sangre materna. Esto nos puede permitir, ¿no?, diagnosticar alteraciones. Por eso es que, por ejemplo, solicitamos lo que es la alfa-fetoproteína. Tenemos también la detección de lo que son los linfocitos. Estos se pueden detectar a partir de la 7ª o 8ª semana de edad gestacional. Ahora aquí tenemos a lo que son los eritroblastos, que son ideales para la detección, aislamiento de lo que van a ser algunos estudios genéticos. Entre las no invasivas, entonces hemos visto estudios bioquímicos. Cuando una mujer está embarazada, lo primero que se realiza es un diagnóstico de gestación, se puede decir solicitando lo que es
un dosaje de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana en sangre materna en su fracción beta, lo que los valores elevados nos va a dar una certeza de que la mujer se encuentra embarazada. En el primer trimestre de gestación, nosotros vemos el dosaje en sangre materna de proteína plasmática A asociada al embarazo y valores de gonadotropina coriónica humana. También podemos solicitar de acuerdo a la necesidad lo que es la triple prueba. Tenemos la triple prueba y la cuádruple prueba. En la triple prueba solicitamos la alfa-fetoproteína en suero materno y la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Tenemos también dosajes de lo que es el estriol no conjugado. En la cuádruple prueba, entonces tenemos a la alfa-fetoproteína en suero materno, a la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana y al estriol no conjugado, además de lo que es la inhibina A. Para la detección de las aneuploidías, nosotros nos basamos en ciertos patrones. Por ejemplo, para detectar lo que son aneuploidías autosómicas en el primer trimestre, vemos que si hay un aumento de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica, se va a presentar una probabilidad de trisomía 21. Si hay una disminución de esta unidad, podremos pensar en una trisomía 13 o 18. También lo que es la disminución de la proteína A nos va a dar la presencia o detección de algún tipo de aneuploidía. Y confirmado con un estudio de translucencia nucal aumentada, nos va a dar lugar a un diagnóstico temprano relacionado con aneuploidía. El triple test. ¿Qué valores vamos a encontrar? Bueno, este es un patrón de detección de aneuploidías autosómicas en el segundo trimestre. Que encontramos alfa-fetoproteína en suero materno disminuida, va a ser una probabilidad de aneuploidías. Un aumento de la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana en la trisomía 21. También una disminución del mismo marcador en las demás aneuploidías autosómicas. Y una disminución del estriol no conjugado también nos hablan a lo que es un probable diagnóstico de aneuploidías. Aquí tenemos el cuádruplo test que nos habla de un patrón de detección de aneuploidías autosómicas en el segundo trimestre. ¿Qué encontramos? Alfa-fetoproteína en suero materno disminuida en todas las aneuploidías autosómicas. Aumento de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica en la trisomía 21 y disminución del mismo marcador en el resto de las aneuploidías autosómicas. Disminución del estriol no conjugado y aumento de la concentración de inhibina A. Entonces, podremos ayudarnos con lo que es el diagnóstico de la ecografía, que nos permite dar un diagnóstico de sospecha de alteración cromosómica. En una prueba de sangre materna habíamos determinado que se podía ver los valores, ¿no?, de alfa-fetoproteína. Son varias las causas que nos llevan a los valores elevados de esta alfa-fetoproteína. Por ejemplo, nos hablan de edad gestacional real superior a la calculada, nos hablan de probables alteraciones del tubo neural, como ser una espina bífida o anencefalia, alteraciones congénitas cutáneas, quistes pilonidales, defectos abiertos de la pared abdominal, defectos gastrointestinales, necrosis hepática, defectos como extrofia cloacal, higroma quístico, teratoma sacrococcigio, malformación renal, uropatía obstructiva, poliquistosis renal, agenesia renal,
nefrosis congénita, osteogénesis imperfecta, peso bajo al nacimiento, alteraciones relacionadas con malformaciones de vía respiratoria o excretor, con una presencia de un oligohidramnios, podríamos asociar, ¿no? Y poder complementar. También en embarazos múltiples o en disminución del peso corporal materno. Entonces, debemos ir descartando las alteraciones que nos están indicando estos valores para poder llegar a un diagnóstico lo más temprano posible. Tenemos marcadores séricos maternos. ¿En quiénes se pide? ¿No? Dependiendo de la edad gestacional y del riesgo que puedan tener para presentar algún tipo de anomalía cromosómica. Por ejemplo, alguna trisomía. Las indicaciones para solicitar estos marcadores séricos maternos viene a ser edad materna mayor de los 35 años o algún antecedente familiar o de la misma mujer relacionada con cromosomopatías. Las limitaciones para solicitar este estudio vienen a ser, por ejemplo, embarazo gemelar, alteraciones de la barrera fetoamniótica y alteraciones de la barrera placentaria. En su libro nos habla de las pruebas prenatales y genética de reproducción, por lo que vamos a recordar algunas de las formas de diagnóstico que ustedes ya las han visto en Embriología 1. Nos habíamos dicho que tenemos las varias técnicas utilizadas en el diagnóstico prenatal. Tenemos a las invasivas y a las no invasivas. Entre las alteraciones, entre las formas de diagnóstico, tenemos a lo que es la amniocentesis. Como ustedes han visto, ¿no? Bueno, aquí tenemos que en las pruebas invasivas tenemos la amniocentesis, la biopsia corial, la funiculocentesis, la biopsia fetal, la biopsia preimplantacional, células fetales en sangre materna y el diagnóstico morfológico por medio de una ecografía. Entonces, ustedes están viendo en la pantalla una imagen de amniocentesis. Tenemos a la amniocentesis clásica, ¿no? Esta nos habla, es una prueba que se solicita cuando nuestro pacientito tiene el riesgo, ¿no? de tener o de cursar con alguna cromosomopatía. Nos hablan de antecedentes maternos importantes, como por ejemplo una edad avanzada, mayor de 35 años, o antecedentes de un hijo anterior con alguna cromosomopatía, o que hayamos encontrado, por ejemplo, en la ecografía, lo que es la translucencia nucal, lo que permite pensar en una sospecha de cromosomopatía. Entonces, en esto sí se realiza la indicación para una amniocentesis. La técnica, entonces, no se olviden que es la aspiración de líquido amniótico entre 10 a 20 ml de líquido amniótico a través de la pared abdominal. Todo esto bajo un control ecográfico. Y esta muestra va a sufrir un proceso de cultivo a largo plazo y esta es la que nos va a permitir, ¿no?, ver el estudio del material genético. Es una muestra que se puede tomar alrededor de las 16 semanas de gestación. Una vez obtenida la muestra, es sometida a un proceso de centrifugación para poder obtener un sedimento de células y líquido sobrenadante. El líquido puede utilizarse en el diagnóstico prenatal de defectos del tubo neural mediante el análisis de la alfa-fetoproteína. Y el sedimento de células es suspendido de nuevo en un cultivo suplementado con suero bovino fetal. Entonces se estimula el desarrollo celular
Y estas células van a estar presentes en el líquido amniótico que permite, ¿no?, que las células desprendidas de la amnios, la piel y el epitelio del sistema urinario puedan permitir su estudio. Después de 14 días, cuando ya se ve que hay una gran cantidad de células, entonces nos lleva a lo que es un análisis cromosómico. Entonces, vemos que podemos realizar el estudio solicitado. Nos da una certeza diagnóstica de más del 99% y un riesgo de pérdida fetal es bastante bajo. Nos indican que es del 0.3%. O sea, toda muestra, toda prueba tiene, ¿no?, un factor de riesgo. Entonces debemos mencionar a nuestra paciente el probable porcentaje de pérdida fetal. Entre las complicaciones pueden haber abortos o procesos infecciosos, ya que tenemos la invasión, ¿no?, de un instrumental desde el exterior hacia el interior de la cavidad. Bueno, ustedes ven ahí un proceso de amniocentesis con guía ecográfica que permite determinar de dónde se puede obtener el líquido, y miren, ya se ha logrado lo que es el aspirado del líquido amniótico. Sirve para que podamos ver, como ustedes están viendo ahí, el análisis del cariotipo y así poder determinar alteraciones cromosómicas. Este líquido es obtenido de la cavidad amniótica, es sometido a un proceso de centrifugación, se obtienen células fetales, estas son cultivadas y permiten realizar después de 14 días la determinación del cariotipo. Las complicaciones van a aumentar por debajo de las 14 semanas. O sea, si se los realiza antes de la semana 16, tenemos un probable porcentaje de complicación, ¿no? La tasa de complicación es del 0,5 al 1% y nos contribuye en gran manera a lo que es el diagnóstico de cromosomopatías. También tenemos detección de lo que van a ser algunas enfermedades monogénicas y nos dan un probable diagnóstico sobre problemas infecciosos realizando lo que es la muestra del PCR. El segundo tipo de estudio viene a ser el muestreo de las vellosidades coriales, ¿no?, lo que es un estudio denominado como biopsia corial. Hay una mayor precocidad de saber el resultado, ya que este no va a requerir los 14 días de cultivo, pero también hay un mayor riesgo de poder presentar lo que son pérdidas fetales. Tenemos también un diagnóstico temprano para lo que van a ser los mosaicismos. Se la puede realizar de dos formas, una que es transcervical y la otra que es transabdominal. Como ustedes ven aquí, ambos tenemos el método transabdominal y aquí tenemos el método transcervical. Y aquí vemos la imagen de una amniocentesis. Todo con guía, ¿no?, con guía ecográfica, ya que todos estos van a requerir lo que es una guía ecográfica. Aquí tenemos una muestra de lo que son las vellosidades coriales o coriónicas. Entonces se dice que es como una biopsia de la placenta, porque permite determinar, ¿no?, sacar una parte de tejido y poder obtener el cariotipo fetal. Este es un procedimiento que se efectúa entre las 11 o 12 semanas de gestación. Y al igual que la otra, como ustedes están viendo, va a requerir lo que es un transductor ecográfico, ¿no?,
que va a permitir usar como guía este método. Para todos los tipos de estudio se necesitan indicaciones, ¿no? Como ustedes han visto, este tiene un mayor riesgo de tener, de producir afectaciones al feto. Entonces son unas cuantas las determinaciones para solicitar este procedimiento. ¿Cuáles son las indicaciones de esta biopsia de vellosidades coriales? Es el riesgo de cromosomopatías, antecedente de enfermedad monogénica diagnosticada por alguna técnica de biología molecular, edad materna avanzada, progenitor que presente cromosomopatía o enfermedad genética, detección ecográfica de anomalías fetales o simplemente porque se tiene el antecedente de que en el estudio bioquímico ha presentado alteraciones o antecedente de que en la ecografía se ha encontrado algo. También es importante un hijo previamente mal formado. Entonces, todos los antecedentes que nosotros podamos tomar en cuenta son válidos para realizar un diagnóstico temprano. La técnica es una técnica que se efectúa, aquí dice entre las 10 y 13 semanas. Nosotros vamos a manejar lo que dice nuestro texto, que es de 11 a 12 semanas de gestación, bajo control ecográfico y consiste en una aspiración. Ya hemos dicho que puede ser transcervical o transabdominal. Tenemos contraindicaciones, puede ser una, la presencia de miomas, porque no va a permitir llegar directamente hasta lo que es el área de las vellosidades. Además que también se puede lesionar esta pared del mioma. También tenemos interposición de asas intestinales. Entonces aquí corremos el riesgo de que las asas puedan ser perforadas. Y no se olviden que es material contaminado. Entonces podemos llevar a una peritonitis a la paciente. Y en mujeres que tienen útero en marcada retroflexión. No se olviden la posición del útero, ¿no? Que es anteversoflexión. Entonces a veces tenemos una retroflexión y no va a permitir esto tomar una muestra que solicitamos de las vellosidades coriales. Como es un procedimiento invasivo, entonces tenemos complicaciones. Puede haber un riesgo de aborto entre el 0,8% mayor que la amniocentesis. Puede haber hemorragia, tanto en la forma transabdominal como en la forma transcervical. Entonces, tenemos a un porcentaje de hemorragia del 1% en la transabdominal y de un 15 al 25% en la transcervical. Y puede haber también pérdida de lo que es el líquido amniótico en un 0,4%. Ahí tenemos las técnicas, ¿no? Como ustedes pueden ver, necesitamos el polo embrionario, donde podamos determinar la presencia de las vellosidades coriales. Como ustedes ven aquí, es la toma de muestra de las vellosidades, se las pone en un tubo de ensayo y estas van a servir para lo que es la determinación del cariotipo. Aquí ustedes están viendo por la vía transcervical o la otra también puede ser por la vía abdominal. Entonces el resultado final va a ser la obtención de un cariotipo. Podemos encontrar un cariotipo 47XX y se puede interpretar, ¿no?, el tipo de alteración. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una trisomía 21. Tenemos a la cordocentesis. La cordocentesis no es nada más que la obtención de sangre fetal del cordón umbilical. Puede ser por función transabdominal ecoguiada.
es una especie de estudio bastante complejo porque va a requerir la muestra de sangre fetal de uno de los vasos del cordón umbilical. Entonces, también se utiliza en este tipo de método lo que es la fetoscopía. Las mejoras en la ecografía ahora permiten visualizar, ¿no?, con claridad cuáles van a ser los vasos del cordón. Entonces se puede utilizar para lo que es una toma de muestra. La toma de muestra de sangre fetal puede tratarse para lo que es un procedimiento de isoinmunización. Entonces se puede emplear para varios tipos de técnica. La indicación puede ser pacientes que tienen alteraciones de la sangre, por ejemplo, alguna hemoglobinopatía, coagulopatía, trombocitopenia, inmunodeficiencia. O sea, nos va a servir principalmente para poder determinar el estado hematológico del paciente. Tenemos también infecciones fetales o simplemente lo que es el estudio del equilibrio ácido-base. En las complicaciones tenemos a la bradicardia fetal, el sangrado por punción, un hematoma umbilical, una coriomnionitis o por último, un aborto. Vemos ahí la funiculocentesis es lo mismo, ¿no? Simplemente es la obtención de sangre fetal mediante la punción de un vaso umbilical, que también va a ser ecoguiado, ¿no? Y esto se puede realizar a partir de lo que es la semana 19 y 20. Esta es una técnica mucho más específica que permite el estudio de cromosomas fetales. También, como es una muestra de la sangre de estos fetitos, nos puede hablar de enfermedades propias del feto o por último de un proceso infeccioso. Muchas de las alteraciones habíamos dicho que puedan tener primero un diagnóstico previo ecográfico. Entonces vamos a ver, ¿no?, qué es la ecografía. La ecografía nos permite visualizar las estructuras del feto. Simplemente es una especie de herramienta, ¿no?, que nos sirve para obtener lo que son imágenes obstétricas. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de detectar la ubicación de la placenta, el diagnóstico de algunos embarazos, si pueden ser únicos, múltiples, y si va a haber algún tipo de alteración o defectos cromosómicos que puedan ser visibles. Es útil por cuanto esta no llega a ser invasiva y no puede llevar a ningún riesgo, ¿no? Por ejemplo, se toma de rutina una ecografía trimestral, pero en pacientes que tienen, digamos, un antecedente importante, se le puede solicitar lo que es una 2D, 3D, 4D, que permita ver más claramente las alteraciones morfológicas que nos pueden haber referido en una primera ecografía. ¿Para qué nos sirve este estudio ecográfico? Nos sirve para determinar la translucencia nucal. Ustedes ven aquí una forma embrionaria y ven cómo se ve en la ecografía. Vemos el borde y claramente vemos cómo no ha tenido ningún tipo de modificación. Aquí ustedes pueden ver esa flechita nos está indicando lo que es la translucencia nucal. Y aquí vemos una especie de espacio, ¿no?, entre la región nucal y la pared del útero. Esta translucencia nucal nos permite determinar la probabilidad de una aneuploidía. Además, también lo que es la ausencia del hueso nasal,
que se puede visualizar y lo que es la presencia de un ductus. Pero esto no es nada, no va a ser efectivo si no se utiliza lo que es la ecografía Doppler. En la Doppler ustedes van a poder determinar el flujo sanguíneo. Por medio de marcadores en colores, ustedes van a poder ver si es que hay o no lo que es un movimiento de flujo sanguíneo. Entonces, para determinar alteraciones estructurales relacionadas con vasos, solicitaremos lo que es una ecografía Doppler. Entonces, en el primer trimestre tenemos a varios tipos de estudios que nos pueden ayudar al diagnóstico. En los de segundo trimestre también tenemos a lo que es la presencia del pliegue nucal, ¿no? En el primer trimestre tendremos un tamaño aproximado de 3 milímetros mayor a este. Vamos a hablar de lo que es la alteración de aneuploidía. Y en el segundo trimestre ya vemos un aumento entre 5 y 6 milímetros. Tenemos también malformaciones estructurales, como por ejemplo podemos determinar longitud del fémur, alteraciones morfológicas que puedan presentar como una pielocaliectasia o una hiperecogenicidad intestinal. Entonces es una herramienta bastante útil para el diagnóstico de enfermedades o alteraciones genéticas que se puedan observar. Se dice que la ecografía nos puede dar datos importantes para la madre, para el feto. En la madre ayuda a valorar las estructuras, ¿no? Entonces nos permite una valoración del útero, de los anexos, de la vejiga, de las arterias uterinas. Si es que necesitamos determinar el flujo, entonces claramente nos va a ayudar lo que es la ecografía Doppler, que permite visualizar flujo, ¿no? Entre las alteraciones del feto podemos ver que se puedan diagnosticar enfermedades cromosómicas, enfermedades genéticas, alteraciones del crecimiento, valoración del cordón umbilical, la placenta, el volumen del líquido amniótico y anatomía fetal. En las indicaciones es más útil cuando es dirigida a buscar enfermedades. Por ejemplo, en la mamá, la determinación o la detección de miomas uterinos. Entonces contribuyen a poder diagnosticar alteraciones del feto. Ahora nosotros debemos reconocer que tenemos que tener cuidado en ciertas alteraciones. Por ejemplo, cuando hay una interposición de asas intestinales, también tenemos lo que es los miomas uterinos, obesidad, que nos pueden dificultar el método diagnóstico. ¿Por qué? Porque los ecos no atraviesan el tejido graso. Entonces aquí tenemos diversos fetos que nos muestran fetos normales, ¿no? Nos permiten no visualizar las formas. Nosotros vemos las formas fetales. Permiten ver alteraciones de las estructuras. Cuando se tiene algún tipo de sospecha en una ecografía normal, se puede solicitar, ¿no? Si pensamos en malformaciones, una tridimensional, para poder ver características externas, para poder ver alteraciones esqueléticas, para poder determinar peso fetal, placenta, volumen de líquido amniótico, y configuración de anomalías y evaluar, ¿no?, su severidad y su extensión. Entonces aquí tenemos que tratar de visualizar lo que encontramos. Ustedes están viendo ahí una
una imagen que primero nos permite ver, ¿no?, lo que es un saquito gestacional. Y aquí ya nos permite ver a lo que es el fetito. Aquí nosotros vemos ya con la presencia de las formas fetales, su cordón umbilical. Aquí vemos, miren cómo se enreda en su cordón umbilical. Vemos características físicas de normalidad. Aquí tenemos una ecografía 3D que claramente nos permite ver de frente y lateral. Vemos si no hay alteraciones y nos permite determinar formas fetales que son muy importantes en el diagnóstico. Aquí tenemos una ecografía que nos presenta una alteración, ¿no? Ustedes están viendo ahí el diagnóstico de un labio leporino. Aquí vemos marcado en amarillo lo que es la translucencia nucal. No se olviden de las dimensiones consideradas normales, tanto en el primer trimestre como en el segundo. Vemos aquí en esta imagen, ¿no?, que nos está haciendo referencia a una luz. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Que la cabecita esté bordeando lo que es la estructura del útero sin el espacio, como ustedes están viendo aquí. Aquí vemos una ecografía que nos permite ver alteraciones morfológicas de la carita. Y aquí simplemente ustedes están viendo una niña con sirenomelia. Otra de las formas de diagnóstico viene a ser la embrioscopía o fetoscopía. Esto ya es considerado como un examen bastante complejo. Este es un estudio que permite la visualización directa del embrión. Entonces visualiza lo que es al feto por introducción de fibra óptica por vía transabdominouterina. Esto va a implicar, como ustedes ven, una visualización directa del feto. Es como que una cámara endoscópica, ¿no? No se da la indicación directamente para este estudio, porque puede ser sustituido por lo que es una ecografía, a no ser que se lo utilice como un método diagnóstico, de tratamiento, como un método de tratamiento, ¿no?, para que puedan visualizar. Entonces, en ocasiones la fetoscopía puede realizarse durante el segundo trimestre, simplemente para tratar de detectar alteraciones estructurales, ¿no?, que pueden ayudar o contribuir a un diagnóstico mucho más específico. También se lo considera como un estudio importante cuando se quiere obtener algún tipo de muestra. Estaríamos hablando de lo que es una obtención de biopsia, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya es con indicaciones de trastornos infrecuentes. Entonces, sí o sí debemos ayudarnos con otro tipo de estudios para poder evitar. A veces la invasión hacia el feto es bastante riesgosa. Una de las complicaciones de esta técnica es la ruptura prematura de membranas, que nos puede llevar a un parto prematuro. Y ahí ustedes ven imágenes de fetoscopía, ¿no? En la primera vemos extremidades superiores con la piel bastante delgadita, ¿no?, con lo que nos permite ver los vasos que se van a encontrar por debajo de la piel. Y en la del lado ustedes pueden ver alteraciones estructurales. Bueno, aquí se está tratando de observar alteraciones que se puedan presentar en lo que es la naricita, los labios, y permite ver así de cerca cómo están las estructuras y permite determinar si este niño puede presentar alteraciones. El ultrasonido ya hemos dicho que es la ecografía, digámoslo así, que es la mano derecha
que permite determinar características importantes estructurales. Entonces es un método no invasivo que va a servir, como ustedes han visto, como una forma de guía para los procedimientos invasivos. Pero por sí misma puede ser un método diagnóstico, pero solamente para la caracterización morfológica. Tenemos también a lo que es la cirugía fetal endoscópica. Todos estos diagnósticos, principalmente malformaciones congénitas, nos llevan a determinar un tipo de tratamiento. Este vendría a ser la cirugía fetal endoscópica. Pero la cirugía fetal endoscópica sirve, ¿no?, para lo que es digamos así, la resolución de algún tipo de malformaciones. Las que están indicadas para este tipo de tratamiento vienen a ser la hernia diafragmática congénita, el mielomeningocele, la hernia diafragmática congénita, porque puede llevar a una hipoplasia pulmonar, y la hipoplasia suele ser una incompatibilidad con la vida. La mielomeningocele, porque pueden estar lesionando lo que son vasos, nervios sacros, y esto llevaría a que nuestro pacientito tenga dificultad para el movimiento en extremidades inferiores. El síndrome de bandas amnióticas, que ustedes han visto, porque puede llegar a amputar lo que son partes corporales, ¿no?, como ser dedos, bracitos, piecitos. El labio leporino, sí, la bibliografía nos dice que es una indicación, pero en la mayoría de los casos simplemente se hace una especie de diagnóstico para poder realizar un tratamiento después del nacimiento. No se olviden que de acuerdo al al tipo de lesión, el número de cirugías varía. El niño puede requerir una cirugía, o mucho más complejo, puede llegar hasta 10 cirugías, dependiendo las estructuras alteradas, ¿no? Y en las uropatías obstructivas, donde vendría a ser una urgencia, ya que este niño se va a ver con complicaciones del sistema excretor. En relación a las cirugías prenatales o intrauterinas, ustedes están viendo ahí simplemente una que nos habla de lo que es la espina bífida en un niño, en un feto de 20 semanas de edad gestacional. Este era un tipo de tratamiento que se lo realizaba en otros países. Nosotros ya hemos visto que aproximadamente en noviembre del anterior año ya se ha realizado en Cochabamba la primera cirugía fetal, con excelentes resultados. Anomalías congénitas que van a requerir parto por cesárea. Para eso también nos sirve lo que es el diagnóstico prenatal, no solamente de alteraciones o malformaciones, sino también para poder determinar la forma del parto. Aquí tenemos, por ejemplo, anomalías congénitas que requieren parto por cesárea. Vendrían a ser los siameses, alteraciones como ser un ónfalocele gigante, hidrocefalia severa o un teratoma sacrococcigio. Todas estas ustedes ya las han visto en embriología, ¿no? Entonces sabemos por qué tendrían que ser una causa para que se produzca un parto por cesárea, para evitar lesiones, ¿no?, ya que todas estas son alteraciones estructurales. Existen algunas alteraciones que van a ser corregidas al final de la gestación. Puede ser programando una cirugía después del nacimiento. Las anomalías que se pueden corregir al término serían la atresia esofágica, duodenal, yeyunal, yeyuno ileal, anorrectal, algún ónfalocele pequeño, deformidades de miembros craneofaciales, un teratoma sacrococcigio pequeño, o por último, quistes benignos de ovario, mesentérico o coledociano. En relación a las alteraciones
genéticas, nosotros buscamos a las enfermedades cromosómicas porque para estos estudios necesitamos, ¿no?, lo que son indicaciones para el diagnóstico prenatal. O nosotros tomamos en cuenta principalmente a lo que es la edad materna. Cuando llega una paciente con una gestación mayor a los 35 años, nosotros realizamos o indicamos temprano, una cromosómica previa a la gestación, antecedente de la familia con una alteración cromosómica, antecedente familiar de un trastorno monogénico, antecedente familiar de una malformación o defecto de tubo neural, antecedente familiar de otras alteraciones estructurales congénitas, alteración identificada durante el embarazo, que son factores de riesgo que nos obligan a poder realizar un diagnóstico gestacional temprano. Tenemos problemas especiales en el diagnóstico prenatal, ¿no? Entre estos podemos ver dificultades en la toma de muestra, una falta de obtención de la muestra o un cultivo negativo que nos lleve a un mal diagnóstico, o un resultado cromosómico inesperado. En esto hacemos referencia a lo que son las alteraciones numéricas, principalmente, que a veces no son las que nosotros esperamos. En muchos de los países sirve este tipo de diagnóstico prenatal para poder llevar a lo que es una interrupción temprana de la gestación en productos que sean incompatibles con la vida o en productos que tengan enfermedades severas o degenerativas, ¿no? Entonces, para ello nos va a ayudar lo que es el diagnóstico genético preimplantacional en embriones que tengan antecedentes genéticos importantes y que se recomiende lo que es el diagnóstico genético, ya que se produce. Disculpe, doctora, ya no está proyectando la pantalla. Sí, ya se ha terminado. He terminado lo que eran las diapositivas. Estoy complementando. Bueno, habíamos dicho que se pueden solicitar lo que son análisis de los embriones fecundados in vitro. Entonces se determina si estos van a tener o no la alteración genética que ha llevado a este tipo de tratamiento. Entonces vamos a ver que vamos a determinar si estos pueden ser viables o no para poder lograr lo que es un proceso de implantación. Esto lo vamos a complementar en lo que son las técnicas de reproducción asistida, donde ustedes van a ver que son varias las opciones que se tienen. Precisamente es una forma de recomendar a las parejas que tienen antecedentes de enfermedades relacionadas con la genética. Creo que el siguiente tema es consejo genético, y es donde ustedes van a ver que precisamente para eso sirve el consejo genético, para evitar alteraciones dentro de lo que va a ser los nuevos productos y con antecedentes de enfermedades genéticas. Nada sería que tengan alguna alteración simple. Ustedes han visto que tenemos enfermedades que son bastante severas y que llevan a un deterioro del individuo. Entonces, por eso es importante este diagnóstico. Como hemos visto, en genética relacionamos desde malformaciones congénitas hasta síndromes genéticos y alteraciones genéticas importantes. Entonces, por eso es que damos una especie de patrón o parámetro de ciertos estudios que se tienen que realizar. Muchos de estos ustedes ya los han visto en embriología 1, ¿no? Y ahora simplemente estamos complementando con lo que es el estudio genético. Bueno, jóvenes, todo el tiempo andan abandonando. Ya ha terminado la clase. Bueno.